¿Se puede guardar el olor del miedo? Esperanza Torres habría jurado que sí, que jirones de aquel aroma dulzón y químico a desinfectante barato se le habían pegado a la ropa, al pelo, a la piel misma, viajando con ella desde la residencia Los Álamos hasta el umbral de su propia casa. El coche de Elena, su hija, se alejó calle abajo con un susurro culpable, dejándola sola frente a la puerta de madera oscura que ahora le parecía la de una desconocida. El silencio del rellano era denso, pesado, muy diferente al bullicio constante, a las voces impersonales y lamentos ahogados que habían sido la banda sonora de su última semana. Una semana. Solo 7 días que habían bastado para desdibujar los contornos de 71 años de vida. Introdujo la llave en la cerradura con mano temblorosa. La puerta se abrió con un quejido leve, revelando la penumbra del recibidor. Olía a cerrado, a polvo acumulado, a ausencia. Elena había intentado ser alegre durante el trayecto, llenando el coche de palabras forzadas sobre lo bien que estaba mamá, lo mucho que la habían cuidado, lo necesario que había sido aquel descanso tras la complicada convalecencia de la cadera. Pero Esperanza había permanecido en silencio, mirando por la ventanilla un paisaje urbano que le resultaba indiferente, sintiendo bajo la piel la humillación sorda de haber sido tratada como un bulto, como un número en una habitación compartida, la 207B. Esperanza, ¿verdad? Pues tenga esperanza, mujer, que esto no es el fin del mundo, le había dicho una auxiliar con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos mientras le ajustaba la bandeja de la cena insípida. Dejó el bolso sobre la consola del recibidor, un mueble que antes le gustaba por su aire antiguo y que ahora solo parecía un testigo mudo de su abandono. Avanzó hacia el salón. La luz de la tarde andaluza, esa luz clara y dorada del puerto de Santa María que siempre había amado, entraba tamizada por las persianas medio bajadas, dibujando rejas de sombra sobre el suelo de terrazo y los muebles cubiertos por sábanas blancas que Elena había colocado antes de llevársela. El polvo flotaba en los haces de luz, diminutos bailarines indiferentes a su regreso. Se sentó en el borde del sofá, sin retirar la sábana, sintiendo el vacío del apartamento como una presencia física. Un apartamento pequeño, antiguo pero siempre lleno de vida, de luz, de los olores de sus guisos, del sonido de su vieja máquina de coser. Ahora, solo silencio y polvo. La primera noche fue una tortura de insomnio y sobresaltos. Cada crujido de la madera, cada ruido lejano de la calle, la ponía en alerta. Cerraba los ojos y veía el techo desconchado de la habitación 207B. Oía el tintineo metálico del carro de las medicinas avanzando por el pasillo a horas intempestivas. Sentía la textura áspera de las sábanas institucionales. Recordó la mirada perdida de Consuelo, su compañera de habitación, una mujer aún más mayor que ella que pasaba las horas mirando fijamente la pared, desconectada del mundo. ¿Acabaría ella así? El miedo le atenazaba la garganta. Un miedo frío y pegajoso que olía, sí, a desinfectante y a desesperanza. Los 2 días siguientes transcurrieron en una neblina de apatía. Se levantaba tarde, vagaba por la casa en camisón, comía sin hambre lo poco que Elena le había dejado preparado en la nevera. Miraba la televisión sin enterarse de nada. El parloteo constante era solo ruido blanco que no lograba acallar el zumbido de su angustia. Rechazó una llamada de Elena con un nudo en el estómago. No sabía qué decirle, cómo explicarle aquella sensación de humillación profunda, de rabia sorda mezclada con un terror paralizante a la soledad, a la invalidez, a volver a aquel lugar. Se sentía derrotada, una vieja inútil cuya única hija la había apartado como un trasto viejo. El resentimiento era una bilis amarga que le subía por el esófago. Fue al tercer día, mientras removía sin ganas un café con leche en la cocina, cuando sus ojos se posaron en el rincón del salón que siempre había ocupado su vieja máquina de coser Alfa. Estaba cubierta por una funda de plástico amarillenta y una gruesa capa de polvo. Hacía años que no la usaba, desde que cerró el pequeño taller de modista que había regentado durante más de 30 años en el barrio. Lo cerró tras la muerte de Antonio, su marido, y ante la avalancha de ropa barata de las grandes cadenas. Desde entonces, la máquina había permanecido allí, silenciosa, como un recordatorio de una vida anterior, de una esperanza activa, creadora, independiente. No supo qué la impulsó. Quizás fue un destello de la antigua terquedad que siempre había latido bajo su apariencia tranquila. Quizás fue la necesidad desesperada de aferrarse a algo suyo,
algo que Los Álamos no le hubiera podido arrebatar. Dejó la taza en el fregadero y caminó hacia el rincón. Sus manos, esas manos que habían cosido kilómetros de tela, que conocían el tacto de sedas y algodones, que mostraban los nudillos ligeramente engrosados y alguna vieja cicatriz de alfilerazos, retiraron la funda con una lentitud casi ceremonial. El metal negro y dorado de la máquina brilló débilmente bajo el polvo. Cogió un trapo de la cocina y empezó a limpiarla, primero con torpeza, luego con una meticulosidad creciente. Cada pasada del trapo era como quitar una capa de olvido, de resignación. El olor familiar del aceite de la máquina se mezcló con el del polvo, desalojando por un instante el fantasma del desinfectante. Encontró la vieja caja de lata donde guardaba hilos, agujas, el dedal de plata que le regaló Antonio. La abrió. Dentro, el caos ordenado de su antigua profesión. Y en ese instante, al sentir el frío del metal limpio bajo sus dedos, algo hizo clic en su interior. Una chispa diminuta, casi imperceptible, pero suficiente para empezar a disipar la oscuridad. Los primeros intentos fueron torpes. Enhebrar la aguja le costó un mundo, sus dedos parecían entumecidos, la vista ya no era la de antes. Pero persistió. Sacó una falda vieja del armario, una con el dobladillo descosido que llevaba meses esperando un arreglo. Se sentó frente a la máquina, accionó el pedal con el pie y el motor arrancó con un zumbido familiar y tranquilizador. La aguja subió y bajó, devorando la tela con precisión mecánica. Esperanza se concentró en guiar la falda, en mantener la puntada recta. Poco a poco el mundo exterior se desvaneció. No había residencia, no había miedo, no había soledad. Solo estaba ella, la máquina y la tarea entre sus manos. Cuando terminó el dobladillo lo examinó con ojo crítico. No era perfecto, pero estaba hecho. Una pequeña victoria, la primera en mucho tiempo. Una oleada de satisfacción, tenue pero real, la recorrió. Dejó la falda sobre la mesa y se dio cuenta de que había estado cosiendo durante casi una hora, absorta, olvidada de sí misma. Esa tarde, mientras bajaba a tirar la basura, se encontró en el rellano con doña Pilar, la vecina del segundo. Una mujer menuda, de pelo blanco permanentado y ojos vivarachos tras unas gafas de montura dorada. Pilar era la encarnación de la red social del barrio, curiosa, habladora, siempre al tanto de todo, pero con un fondo innegablemente bueno. Esperanza, mujer. Qué alegría verte de vuelta. ¿Cómo estás, hija? Te echábamos de menos, saludó con su voz cantarina. Esperanza forzó una sonrisa. Bien, Pilar, gracias. Ya en casa. Me dijo tu Elena que habías estado pachuchilla, en un sitio de esos. ¿Cómo se llama? ¿Los Álamos? Inquirió Pilar, bajando la voz como si compartiera un secreto. Esperanza asintió, sintiendo una punzada de incomodidad. Bueno, lo importante es que ya estás aquí. Oye, ¿sabes que han puesto muchas actividades nuevas en el centro de día de aquí al lado? Mi cuñada va a gimnasia y está encantada. Y dicen que hay un chico nuevo, Javier, un trabajador social muy majo, que te informa de todo, de ayudas y cosas de esas. Por si necesitas algo, ¿sabes? La información quedó flotando en el aire del rellano. Esperanza murmuró un agradecimiento y se despidió rápidamente, pero las palabras de Pilar resonaron en su cabeza mientras subía las escaleras. ¿Centro de día? ¿Ayudas? La idea le resultaba extraña, casi humillante. Ella nunca había necesitado ayuda. Pero la sombra de los Álamos era larga, y el miedo a no poder valerse por sí misma, real. Pasaron varios días antes de que se decidiera. La máquina de coser seguía siendo su refugio. Arregló un par de camisas de Antonio que guardaba en el armario, estrechó un vestido que le quedaba grande. La actividad la calmaba, le daba un propósito a las horas. Pero la soledad persistía, y la preocupación por el futuro también. Finalmente, con el corazón encogido, buscó el número de los servicios sociales municipales en la guía telefónica y marcó. La voz al otro lado fue amable, profesional. Le dieron cita para la semana siguiente con el trabajador social del centro de día, un tal Javier. La mañana de la cita se arregló con esmero. Eligió una blusa sencilla, pero limpia. Se peinó cuidadosamente su pelo canoso y corto. Al llegar al centro de día, un edificio moderno y luminoso cerca de su casa, el bullicio la abrumó un poco. Risas, conversaciones animadas, el sonido de fichas de dominó golpeando la mesa. Se sintió fuera de lugar, una intrusa en un mundo que no era el suyo. Preguntó por Javier en recepción y la hicieron pasar a un pequeño despacho. Javier resultó ser un hombre joven, de unos 30 años, con una sonrisa amable y una mirada tranquila que transmitía calma. Esperanza Torres, ¿verdad? Siéntese, por favor. ¿En qué puedo ayudarla?
Al principio, a Esperanza le costó hablar. Contó su historia a retazos, la convalecencia, la estancia en Los Álamos, el miedo a no poder seguir viviendo sola. Javier la escuchó con paciencia, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Por primera vez desde que había vuelto, sintió que alguien la escuchaba de verdad, sin juicios ni condescendencia. Javier le explicó con claridad las opciones disponibles. Podía solicitar el servicio de teleasistencia, un botón de emergencia que llevaría colgado al cuello. Podían evaluar si necesitaba alguna ayuda a domicilio, aunque fuera unas pocas horas a la semana para tareas pesadas. Y le habló de las actividades del centro de día, gimnasia suave, talleres de memoria, manualidades y fisioterapia para su artrosis de cadera. La fisioterapia podría venirle muy bien, Esperanza. Tenemos un grupo específico para problemas de movilidad. Y venir al centro, aunque sea solo para eso al principio, quizás le ayude a salir un poco o a ver gente. Esperanza salió del despacho con un montón de papeles informativos y una sensación agridulce. Por un lado, la perspectiva de recibir ayuda la aliviaba, por otro, le costaba aceptar esa nueva dependencia. Pero la amabilidad de Javier y la posibilidad de mejorar su movilidad la decidieron. Se apuntaría a fisioterapia. Las primeras semanas en el centro de día fueron extrañas. Iba 2 veces por semana a la sesión de fisioterapia. Los ejercicios le dolían al principio, pero notaba que su cadera respondía, que ganaba algo de flexibilidad. El ambiente seguía resultándole ajeno, pero saludaba con un movimiento de cabeza a las otras mujeres del grupo. Después de la sesión, en lugar de volver directa a casa, empezó a dar pequeños paseos por el barrio. Redescubría las calles familiares con otros ojos. El olor a pescado frito del freidor de la esquina, el pregón del vendedor de camarones, el azul intenso del cielo recortado sobre las azoteas blancas, el rumor cercano del mar que a veces traía la brisa, el sol en la cara, el movimiento, el aire libre, eran sensaciones sencillas que había olvidado y que ahora saboreaba como un lujo recuperado. Un día, mientras volvía de su paseo, se cruzó de nuevo con doña Pilar. «Esperanza, qué buena cara tienes», exclamó la vecina. «¿Qué tal por el centro?» «Bien, voy a fisioterapia», respondió Esperanza, algo más relajada esta vez. Hoy, hablando de todo un poco, Pilar se acercó con aire confidencial. «Tengo una falda nueva preciosa, pero la cremallera se ha estropeado, y con lo que cobran hoy en día por un arreglo, tú que eras tan buena modista, ¿no me harías el favorcillo? Te pago lo que sea, claro». Esperanza dudó un instante. Hacía años que no cosía para nadie más que para ella, pero la mirada suplicante de Pilar y, por qué no decirlo, la idea de sentirse útil de nuevo la convencieron. «Tráemela, Pilar, veré qué puedo hacer». Esa tarde cambió la cremallera de la falda de Pilar. Sus manos trabajaron con la precisión recuperada. Al día siguiente, Pilar bajó a recogerla, encantada con el resultado. Insistió en pagarle a Esperanza 5 euros. Esperanza intentó negarse, pero Pilar fue inflexible. «Un trabajo bien hecho hay que pagarlo, mujer, y me has ahorrado un dineral». Esperanza guardó el billete de 5 euros en su viejo monedero. No era mucho, pero la sensación de haber ganado dinero con sus propias manos, después de tanto tiempo, fue increíblemente gratificante. El boca a boca en un barrio como aquel era más rápido que Internet. A los pocos días otra vecina, Loli, la del kiosco, le preguntó si podía ajustarle un vestido que le quedaba ancho. Luego la hermana de Pilar le trajo unos pantalones para acortar el bajo. Pequeños encargos, trabajos sencillos, pero que empezaron a llenar las tardes de Esperanza. La máquina de coser ya no era solo un refugio, sino una herramienta de nuevo activa. Y lo más importante, volvía a sentirse útil, capaz. La modista que había sido no estaba muerta, solo dormida. Elena la visitaba regularmente, ahora quizás con menos frecuencia, pero con más calma. La tensión inicial se había disipado, reemplazada por una preocupación genuina y un respeto incipiente. Un sábado por la mañana, llegó y encontró a Esperanza rodeada de telas y patrones sobre la mesa del salón. «¡Mamá!» «¿Pero qué es todo esto?», preguntó, sorprendida. Esperanza le explicó lo de los pequeños arreglos para las vecinas. Elena la miró con una mezcla de asombro y algo parecido al orgullo. Se sentó a su lado observando cómo Esperanza manejaba la aguja con destreza. Ese día la conversación fluyó de manera diferente. Esperanza, animada por su reciente actividad y sintiéndose más fuerte, se atrevió a hablar de Los Álamos. No con reproche, sino explicando con calma cómo se había sentido,
invisible, asustada, despojada de su dignidad. Le habló de consuelo, de la comida insípida, del olor a desinfectante. Elena escuchó en silencio con los ojos brillantes. Cuando Esperanza terminó, le cogió la mano. «Lo siento, mamá. Lo siento muchísimo. Pensé que era lo mejor para tu recuperación. Estaba tan agobiada con el trabajo, los niños. No me di cuenta. Fui egoísta y no te escuché. Perdóname». Las lágrimas asomaron a los ojos de Esperanza, pero esta vez no eran de tristeza ni de rabia, sino de alivio. Aquella disculpa sincera era un bálsamo para la herida. Ese día cocinaron juntas, como no lo hacían desde hacía años, una de las recetas de la abuela de Elena. Mientras removían el guiso, hablaron de cosas triviales, pero el vínculo entre ellas se sentía más fuerte, más sano, reconstruido sobre una base de honestidad y respeto mutuo. Elena incluso le pidió que le enseñara a coser bien un botón, riéndose de su propia torpeza. Unas semanas más tarde, Javier, el trabajador social, llamó a Esperanza. Había oído hablar de sus habilidades con la costura a través de otras usuarias del centro de día. «Esperanza, he estado pensando», comenzó con su tono amable. «Aquí en el centro tenemos muchos talleres, pero nada de costura. Y hay varias señoras que me han comentado que les gustaría aprender lo básico, arreglar su ropa, esas cosas. ¿No te animarías a dar un pequeño taller? 1 horita a la semana, algo sencillo». La propuesta dejó a Esperanza sin aliento. ¿Ella dar clases? El miedo escénico se apoderó de ella. ¿Yo? Pero Javier, si yo solo sé hacer 4 arreglos, ¿quién va a querer aprender de mí? Además, me da mucha vergüenza hablar en público. ¿Qué dices, Esperanza? Eres una modista estupenda, me lo han dicho tus vecinas. Y no se trata de dar una conferencia, solo de compartir lo que sabes con un grupito pequeño. Piénsalo. Sería estupendo para el centro y seguro que a ti también te vendría bien. Esperanza dudó durante días. La idea la aterraba y la atraía a partes iguales. Por un lado estaba el miedo al ridículo, a no saber enseñar. Por otro, la posibilidad de compartir su pasión, de seguir sintiéndose útil, de conectar con otras personas. Finalmente, con el apoyo de Elena y la insistencia amable de Javier, aceptó. El primer día del taller de costura para principiantes fue un manojo de nervios. Se presentaron 5 mujeres, todas mayores que ella o de su edad, algunas conocidas de vista del centro, otras nuevas. Entre ellas estaba Manuel, un viudo aficionado a la lectura que siempre veía en la biblioteca del centro y que se había apuntado, según dijo con una sonrisa tímida, para poder arreglarme los bajos de los pantalones yo solo. Esperanza había preparado unas notas, pero apenas las miró. Empezó hablando de hilos y agujas, de cómo enhebrar, de hacer un nudo. Su voz temblaba al principio, pero al ver el interés genuino en los ojos de sus alumnas y alumno, se fue relajando. Les enseñó a coser un botón, a hacer un dobladillo a mano. Descubrió que le gustaba enseñar, compartir sus pequeños trucos, ver la satisfacción en las caras de los demás cuando conseguían hacer una puntada recta. El taller se convirtió rápidamente en un éxito. Se apuntaron más mujeres. El grupo era heterogéneo, pero reinaba un ambiente de camaradería y buen humor. Compartían patrones, telas, consejos y sobre todo risas y conversación. Esperanza se sentía parte de algo, de una pequeña comunidad tejida con hilos de colores. Hizo amistad con varias de sus alumnas, especialmente con Manuel, con quien compartía un humor tranquilo y el gusto por las cosas bien hechas. Ya no solo iba al centro a fisioterapia o al taller, a veces se quedaba a tomar un café, a charlar, a participar en alguna otra actividad. Su estado de ánimo había dado un vuelco. La sombra de los álamos se difuminaba, reemplazada por la luz cálida de las nuevas conexiones y el propósito reencontrado. Llegó la primavera, y con ella la noticia de que el centro de día organizaría su feria anual de artesanía en junio. Javier propuso que el taller de costura participara con un pequeño puesto. La idea generó un gran entusiasmo en el grupo. Decidieron hacer cosas sencillas pero vistosas: paños de cocina bordados con motivos marineros, bolsas de tela para la compra, pequeños cojines decorativos, neceseres. Las semanas previas a la feria fueron un hervidero de actividad. El aula del taller bullía de creatividad, de risas nerviosas y del sonido constante de las máquinas de coser y las agujas. Esperanza supervisaba, ayudaba, aconsejaba, pero también se volcó en crear sus propias piezas. Unos delicados pañuelos de cuello de seda pintada a mano, una técnica que había aprendido en su juventud y que ahora recuperaba con ilusión.
Se sentía viva, llena de una energía que creía perdida para siempre. El día de la feria amaneció radiante, con esa luz limpia y vibrante de junio en la bahía de Cádiz. El patio del centro de día se había transformado en un zoco colorido. Había puestos de cerámica, de pintura, de manualidades diversas. El stand del taller de costura, decorado con retales de colores y guirnaldas hechas a mano, lucía orgulloso sus creaciones. Esperanza, con una blusa azul cielo cosida por ella misma y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, atendía a los visitantes junto a Manuel y otras compañeras del taller. Estaba nerviosa, pero también sentía un profundo orgullo por el trabajo realizado, por el camino recorrido. A media mañana, vio llegar a Elena acompañada de sus 2 hijos, los nietos de Esperanza. Los niños corretearon hacia el puesto, admirando las bolsas de tela y los cojines. Elena se quedó un poco atrás, observando la escena. Vio a su madre explicar con paciencia y seguridad una técnica de bordado a una señora interesada. Vio cómo sus manos, antes temblorosas, se movían ahora con agilidad y confianza sobre la tela. Vio la luz en sus ojos, la sonrisa serena en sus labios. Ya no era la mujer apagada y asustada que había recogido de los Álamos. Era Esperanza Torres, la modista, la maestra, una mujer dueña de sí misma. Sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de la gente. En los ojos de Elena ya no había culpa ni pena, solo una profunda admiración y un cariño reencontrado. Esperanza le devolvió la mirada, y en ese cruce silencioso se selló la reconciliación, el reconocimiento mutuo. Se sintió plena, completa, como si todas las piezas de su vida hubieran encajado por fin en su lugar. Pasaron los meses. El verano dio paso a un otoño suave y luminoso. La vida de Esperanza había encontrado un nuevo equilibrio, una rutina tranquila, pero llena de significado. Las mañanas solían empezar con un paseo tranquilo por el barrio, disfrutando del aire fresco y saludando a los vecinos. Luego iba al centro de día, seguía con su taller de costura, que ya tenía lista de espera, participaba en la gimnasia y a veces se quedaba charlando con Manuel y sus amigas en la cafetería. Las tardes eran para sus encargos de costura, que seguían llegándole con regularidad, pero que ahora gestionaba sin agobio, aceptando solo lo que podía hacer cómodamente. Había aprendido a decir que no, a priorizar su bienestar. La máquina de coser seguía siendo su compañera, pero ya no era un refugio, sino una fuente de satisfacción y de ingresos extra que le permitían algún capricho. Su relación con Elena era ahora más cercana y relajada que nunca. Hablaban por teléfono casi a diario, compartían comidas los fines de semana, a veces iban juntas a pasear por la playa. Elena respetaba su independencia, admiraba su fortaleza y disfrutaba viendo a su madre feliz y activa. Los nietos también la visitaban más a menudo, fascinados por las historias de la abuela y sus habilidades con la aguja. Una tarde de noviembre, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja y violeta el cielo sobre los tejados del puerto, Esperanza estaba sentada en su pequeño balcón. El aire traía una suave brisa marina y el rumor lejano de las olas rompiendo en la playa de la Puntilla. Daba las últimas puntadas a mano a un pañuelo de seda que estaba bordando, un encargo especial. Sus manos se movían con ritmo pausado, seguro. Observaba la vida de la calle, los niños jugando al salir del colegio, la gente volviendo del trabajo, las luces encendiéndose en las ventanas. Una profunda sensación de paz la invadió. Ya no había miedo en su corazón, solo la calma serena de quien ha encontrado su lugar en el mundo, de quien sabe que, a pesar de la artrosis y de los años, sigue siendo dueña de sus días, tejedora de su propio destino. Respiró hondo el aire salobre y sonrió. La vida aún tenía mucho que ofrecer.